Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio y Biblias al Descubierto. Me complace poder compartir con todos vosotros un nuevo audio acerca de la lectura de la palabra del Señor en el Salmo capítulo 25. Y vamos a estar leyendo en la versión Reina Valera de 1960, tan querida, tan preciada por muchos de nosotros que siempre la utilizamos en nuestros devocionales y en nuestros estudios y también en el púlpito a la hora de compartir las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Dice así el Salmo de David. David implora tres cosas en este Salmo. Número uno, David levanta un clamor al trono de la gracia pidiendo en oración dirección, pidiendo perdón por sus pecados y también pidiendo protección sobre sus enemigos. Y dice así en Salmo capítulo 25, verso 1 dice: A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Y conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas, mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios Israel, de todas sus angustias. Amén. Bien, pues en este salmo que vamos a darle un poquito de cuerpo, dándole un poquito de explicación en cuanto a este salmo, ¿verdad? Él, y repito por segunda vez, está pidiendo dirección, está pidiendo perdón por sus pecados y está pidiendo protección. Podemos decir y definir que los primeros versículos del 1 al 7 es una oración que levanta pidiendo no solamente dirección, sino es una oración de confianza en Dios en medio del tiempo de tribulación. El salmista, que en este caso es David, no sabemos en qué momento históricamente pudo haber pasado de dificultad. La verdad es que la vida de David en ocasiones ha tenido varias situaciones donde han sido perseguidos, le han querido matar, por lo tanto no especifica bien el Salmo en qué momento históricamente estaba siendo perseguido y querían hacerle daño. Pero bueno, el salmista aquí está levantando una oración de confianza en Dios, una oración donde él está poniendo su fe en el Dios Todopoderoso en medio de la aflicción que sabía que estaba teniendo y que solamente a él podía confiar su vida. Solamente en Dios podía descansar, solamente en Dios sabía que descansando en Dios, teniendo esa fe, esa seguridad, esa confianza, sabía que en medio de la tribulación que estaba
experimentando en su vida, pues Dios iba a sacarlo de esa situación, Dios iba a mandar juicio, Dios iba a responder a su oración mandando juicio y reprobación sobre aquellos que estaban de algún modo en contra, ¿no?, de David, ¿no?, y que estaban haciendo mal. Y dice así, vamos a ver una oración de confianza, de fe en Dios. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Qué bonito, ¿no? A ti, oh Señor, levantaré mi vida. ¿Por qué? Perfectamente David se podía haber aclamado a otros ídolos, a otros dioses paganos, pero no, David lo tenía muy claro. David sabía que su mano protectora, que su confianza, su roca fuerte era Jehová de los ejércitos. Y por lo tanto se aclama al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Dice, a ti, oh Señor, levantaré mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué confiaba David en el Señor? Verso 2, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. ¿Verdad? Él está pidiendo en oración que él, en medio de la tribulación que está pasando, de la persecución, él, poniendo su confianza en Dios, no quiere ser avergonzado. No quiere, no desea. Le está pidiendo a Dios que sus enemigos no se tengan que alegrar del mal, ¿verdad?, de David, que no se tengan que burlar de él. Está como pidiéndole al Señor, Señor, manda juicio sobre estos impíos, sobre estos pecadores, que no tenga yo que ser avergonzado porque estoy pasando por una situación difícil, me quieren matar, van detrás de mí y hay personas que quizás se estén burlando de ti. Señor, que no tenga yo que pasar esta situación, ¿no? Yo para parafraseando un poco. Verso 3 dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Aquellos que realmente confían en Dios, esperan en Dios, ninguno va a ser confundido. Porque Dios, digamos, no lo va a defraudar, ¿verdad? En el libro de Isaías dice, los muchachos corren, se cansan, se fatigan. Dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, ¿verdad? Correrán y volarán y serán como las águilas, ¿no?, que remontan el vuelo. O sea, hablando de la confianza en Dios, ¿verdad?, que los muchachos son débiles, pero aquellos que confían en el Señor, que Dios les va a dar nuevas fuerzas, ¿no? Entonces aquí el salmista reconoce, ¿no?, que cuando aquellas personas, como en este caso él a nivel personal, como otros, confían en Dios y ponen su confianza en Dios, en ningún momento Dios los va a confundir. Al contrario, Dios los va a afirmar sus pasos, ¿verdad? Porque Dios siempre va a estar con aquellos los cuales confían en Dios y son fieles y guardan su palabra. Sin embargo, aquellos que son impíos, dice, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Aquellos que son rebeldes, Dios los va a avergonzar, Dios los va a hacer pasar por una situación difícil, de manera que el juicio de Dios llegará sobre sus vidas, y esos juicios, muchos de ellos, en ocasiones, han servido para que muchos rebeldes, pecadores, injustos, malhechores, burladores de la verdad, ¿no?, y malhechores de desechar a Dios, ¿no?, de no querer saber nada de Dios. Esos juicios les ha llevado incluso a la propia muerte. Han muerto esas personas. De algún modo Dios los ha matado, literalmente. Así que serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Verso 4, muéstrame, oh Señor, tus caminos y enséñame tus sendas. El salmista sigue levantando una oración, pidiendo dirección al Señor, ¿no? Aquí vemos cómo aquí está pidiendo la dirección, ¿no? Señor, muéstrame, oh Señor, tus caminos, ¿verdad? En el verso 4, digamos que es el versículo clave del tema principal, es
Señor, muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas. Cuando necesitamos la dirección de Dios en medio de situaciones complicadas y difíciles, nuestra oración no puede ser otra. Señor, muéstrame, oh Señor, cuáles son tus caminos, porque yo quiero hacer tu voluntad. Quiero andar en tu voluntad, no quiero andar en mis propios caminos, en mi propia voluntad, no quiero hacer lo que yo quiero hacer lo que conforme a tu voluntad tú me estás demandando, ¿verdad? Enséñame tus sendas, enséñame cuál es tu voluntad, cuáles son tus caminos para yo andar en rectitud, para yo andar en santidad ante ti, Padre mío. Verso 5 dice, encamíname en tu verdad y enséñame. Sigue el salmista clamando en oración, pidiendo dirección. Señor, encamíname en tu verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? El salmista está presentando, Señor, encamíname en tu verdad. Y Dios es la verdad. Cristo es la verdad. Su palabra es la verdad. Encamíname en tu verdad y enséñame. El salmista está pidiendo en oración al Señor, que quiere, de algún modo está deseando que el Señor le guíe a toda la verdad. El salmista está expresando que el Señor de alguna manera le enseñe, ¿verdad?, cuál es la voluntad de Dios. Dice, porque tú eres el Dios de mi salvación. El salmista reconoce que Dios es el Dios de su salvación. No hay ningún otro Dios, no hay ningún otro ídolo. Las culturas paganas antiguamente adoraban a ídolos paganos. De cualquier cosa se hacían un ídolo, de un árbol que tallaban, de una talla de piedra, y hacían un ídolo y se aclamaban a ellos. Pero el salmista David reconocía y sabía a qué Dios se estaba dirigiendo y dónde había puesto la fe en el verdadero Dios, que es el autor y creador de todas las cosas, ¿verdad? El Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, el Dios inmutable, ¿verdad? Y acuérdate, oh Señor, de tus piedades. Dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Verso 6 dice, sigue levantando una oración, dice, acuérdate, oh Señor, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Ahora bien, mi pregunta es, ¿acaso David estaba tratando a Dios como un Dios olvidadizo, como a un Dios que se le pueden olvidar las cosas? Yo pienso que no. Yo creo que de algún modo el salmista sabía que a Dios no se le puede olvidar nada. Que Dios no es como nosotros, como las personas, que a nosotros se nos dicen algo y posiblemente se nos olvide. Nos han dicho alguna cosa y a lo mejor al ratito ya no me acuerdo ni lo que me han dicho. O pasa un par de días y se me ha olvidado. Nosotros somos olvidadizos, pero Dios no. Entonces, no es que esté expresando el salmista que de algún modo Dios sea una persona que se le pueda olvidar, ¿verdad? De tener misericordia, no. Simplemente el salmista lo que está es reconociendo y afirmando que Dios es un Dios que siempre Él se acuerda de sus piedades y siempre es un Dios que siempre se acuerda de sus misericordias y de su compasión, que son, como dice aquí, perpetuas. Dios es un Dios que siempre está acordándose de sus promesas, las cuales son perpetuas y que no en ningún momento se le olvidan, de que es un Dios de misericordia, de compasión, y que eso es algo que es para siempre, ¿verdad? Dios no se le puede olvidar las cosas. Verso 7, de los pecados de mi juventud, y aquí ya entramos, digamos que en la oración, donde Dios, te das cuenta que todo el Salmo es una oración. Aquí ya entramos en la parte del perdón, ¿verdad? Dios está pidiendo, el salmista está pidiendo perdón por causa de sus pecados. Dice, verso 7, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Aquí ya parece que ya está cambiando su oración. Reconoce que él en su juventud, David, había pecado y de algún modo le está diciendo al Señor, Señor, de los pecados que yo hice cuando era joven, de mis rebeliones, Señor, no te acuerdes de ellos. Señor, me arrepiento de las cosas que hice, me arrepiento de lo que yo hice cuando era joven. Señor, no te acuerdes de ellos.
Y el Señor es fiel y caballero, y cuando verdaderamente hay un arrepentimiento verdadero, Dios no se acuerda de esos pecados que tú hiciste. ¿Por qué? Porque te has arrepentido. Y el salmista se estaba arrepintiendo de lo que él hizo anteriormente. Y en oración, Señor, no te acuerdes, porque tú sabes que yo me he arrepentido de lo que hice, Señor. Y por lo tanto, cuando una persona se arrepiente de corazón, Dios le perdona. Amén. Y aquí el salmista se estaba arrepintiendo de lo que él hizo anteriormente, y él estaba recibiendo de algún modo el perdón del Señor, ¿verdad? Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Señor. Aquí el salmista vuelve a reafirmar: Señor, conforme a tu misericordia, Señor, haz memoria de mí. Aquí el salmista está reconociendo lo que anteriormente habíamos dicho y habíamos hablado en el verso 6, ¿verdad? Está afirmando, está reconociendo que el Señor, Él siempre es un Dios que está recordándose de su misericordia, de su bondad y de su compasión, ¿verdad? Es un Dios que no es un Dios olvidadizo. Verso 8 dice: bueno y recto es Jehová. Aquí reconoce el salmista que Dios es bueno y que Dios es un Dios de justicia. Amén. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Amén. Verso 8. Vemos aquí como Dios es bueno, Dios es justo. Y aquellos que son pecadores, ¿verdad? Él les muestra el camino de la verdad, para que dejen de algún modo de andar en un camino de pecado y empiecen a caminar en un camino de santidad, ¿verdad? Dice: bueno y recto es el Señor, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Todos somos pecadores. Romanos 3.10 dice: por cuanto todos pecaron. Romanos 3.10, dice: no hay justo ni aun uno, ¿verdad? Porque todos somos pecadores. Romanos 6.23, que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces aquí el salmista simplemente está reconociendo que Dios es bueno, que Dios es recto y justo, y que por lo tanto aquellos que son pecadores, Él viene a por ellos, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y aquellos que son pecadores, Dios les enseña el camino recto de la verdad, ¿verdad? Como al rey David, como todos aquellos que a lo largo de la historia han buscado de Dios, no solamente a profetas, sino a su propio pueblo, aquellos que han buscado el rostro de Dios y se han vuelto a Dios, Dios les ha mostrado el camino de la santidad. Así éramos nosotros, estábamos descarriados como las ovejas perdidas, pero nos volvimos al Señor, vinimos a Él y Él nos ha mostrado un camino de rectitud, un camino que a través de Cristo podemos alcanzar la vida eterna al Padre por medio de Cristo, del sacrificio expiatorio de Cristo, ¿verdad? Por la fe y el arrepentimiento que el Señor ha producido en nosotros. Él dice así, verso 9: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Amén. Verso 10: todas las sendas del Señor son misericordia, son verdad. Aquí está reconociendo atributos del Señor, que todos los caminos del Señor son misericordia. La misericordia es un atributo comunicable, ¿verdad? Dios tiene misericordia y ha tenido misericordia de nosotros por su gracia. La gracia, por algún modo decirlo, el favor inmerecido de Dios que ha tenido con nosotros, pero otra manera de expresar lo que es la gracia de Dios es la misericordia que Dios ha otorgado a aquellos que no se lo merecen. Y ninguno de nosotros no merecíamos el perdón de Dios, pero Dios ha tenido misericordia, compasión de nosotros, y por medio de Cristo y por haber puesto nosotros la fe en Cristo Jesús, nosotros recibimos el perdón, recibimos misericordia y recibimos el regalo de la vida eterna, ¿verdad? Cuando deberíamos haber recibido pues esa muerte en la cruz del Calvario. Así deberíamos haber estado todos, pero Él fue el sustituto perfecto, el sacrificio perfecto, nos llevó
todos los pecados de todos aquellos que han puesto la fe en Cristo. Él cargó con toda esa carga y nosotros nos ha imputado la justicia a través de Cristo, declarándonos y justificándonos por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. ¿Para quién? Para los que guardan su pacto y su testimonio. Fíjese bien cómo aquí el salmista reconoce que todos los caminos del Señor son misericordia y son verdad, ¿vale? Pero ¿para quiénes son? ¿Para qué personas todos los caminos del Señor son misericordia y verdad? ¿Para qué personas? ¿Qué tipo de personas? Para aquellos que guardan ¿qué? Su pacto, para aquellos que guardan su palabra y su testimonio, para aquellos que guardan y ponen la palabra de Dios por obra, la ponen en práctica. Para todos ellos los caminos del Señor son misericordia y son verdad. Para un pecador no. Para un pecador tú le hablas del Señor y se burla. Por eso dice en Corintios, dice que el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio para los que no creen es locura. Es una tontería, dice en otras traducciones, en otras versiones. Dice, pero para nosotros, los que creemos, es poder de Dios, ¿verdad? En otra parte también dice que en uno de los escritos de Pablo, creo, si no recuerdo muy bien ahora qué carta específicamente, pero dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son espirituales de Dios porque para él es una tontería, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puede. Un hombre natural hablar del Evangelio es algo que no tiene cabida en la mente carnal de una persona. Por eso, como el Señor nos insiste y nos insta constantemente a que nuestra mente, nuestro corazón debe de ser cambiado. Romanos 12:2 nos habla de que debe ser cambiada nuestra mente, ¿verdad? Por medio de la renovación de nuestra mente. ¿Y cómo cambia nuestra mente? Es a través de las Escrituras, a través de la palabra del Señor, ¿no? El Espíritu Santo usa la palabra para que nuestra mente, nuestro corazón sea cambiado y sea transformado cuando ponemos la palabra de Dios en práctica. Verso 11. Por amor de tu nombre, oh Señor, perdonarás también mi pecado, que es grande. Aquí entramos ya en la parte donde el salmista levanta, digamos, una oración pidiendo perdón también por sus pecados, ¿verdad? Pero al mismo tiempo vamos a ver también cómo pide, reconoce su pecado que ha hecho, pero también ahora vamos a ver cómo pide en oración protección para su vida, ¿verdad? Verso 11 dice, por amor de tu nombre, oh Señor, perdonarás también mi pecado, que es grande, ¿no? Aquí seguimos un poquito aún con el tema del pecado de David, ¿no? Suplicándole perdón por los pecados que había hecho anteriormente, quizás por los que haya podido hacer ahora. Y verso 12, ¿quién es el hombre? Hace una pregunta en la misma oración. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Y él da la respuesta. Pues dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Dice, él le enseñará, o sea, Dios le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Quién es aquel hombre que teme a Jehová? Muy fácil. La persona que realmente Dios le enseña el camino que debe de coger, que debe de andar, que le instruye, que lo saca del camino del pecado, que recibe al Espíritu Santo en su vida y que le hace una nueva criatura, como dice en 2 Corintios 5:17, esa persona es la persona que va a tener un temor santo, esa persona que va a ser tratada su vida porque el Espíritu Santo, cuando en el momento que hace morada en un creyente, el Espíritu Santo se encarga en hacer esa obra de regeneración, de hacer esa obra interna en nosotros, que luego va a haber una evidencia externa de que realmente hemos nacido de nuevo, ¿no? A través de esas obras hechas en el Espíritu en nuestra vida, ese cambio que Dios puede producir en nosotros, ¿verdad? Para la gloria de su nombre. Y esas personas son las que realmente, pues, son las que van a tener ese temor santo del Señor, ese temor de respeto y de reverencia hacia Él, ¿verdad? Por eso dice, el principio de la sabiduría,
Proverbios 1:7 es el temor a Jehová. Verso 13 dice, gozará él de bienestar, hablando de esa persona que Dios le va a enseñar el camino de la verdad. Dice que esa persona gozará de bienestar y que toda su descendencia heredará la tierra. Y es verdad que cuando llega una persona a Cristo, no solamente goza, el Señor nos hace que tengamos gozo y paz, sino que toda nuestra familia, nuestra descendencia, exactamente va a experimentar lo mismo si realmente creen y se arrepienten, claro. Por eso hay un texto en Hechos, en el libro de los Hechos, cuando dice ese carcelero que estaba en Filipos, que dice que estaban en la cárcel de más adentro, y viendo que Pablo y Silas no habían escapado de la cárcel, dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿No? Viendo que no habían escapado y había una ley, la ley romana, que en el caso de que él era el guarda que estaba guardando, digamos, a los presos más conflictivos, ¿no? Y caía sobre él todo el peso de la ley romana, y que si estaban bajo su responsabilidad, si ellos se escapaban o les pasaba algo, automáticamente él iba a ser, digamos que, su vida iba a estar en juego, ¿no? Lo iban a matar. Pero viendo que de algún modo no escapan, él agradecido a estos apóstoles, ¿no? Él dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Y qué le dice el apóstol Pablo? Cree tú, serás salvo tú y tu casa. Amén. La responsabilidad de este hombre era de creer, de arrepentirse y después ir a casa de su familia, predicarles la buena noticia y que ellos creyeran y se arrepintieran. Si ellos creen y se arrepienten, ellos van también a experimentar ese gozo y esa paz, donde el Señor va a traer vida, salvación y libertad, como dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad nos hará libres, pero libre no para vivir en libertinaje, sino libre de la maldición del pecado, ¿verdad? Y es así. Verso 13, gozará de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Verso 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Amén. La comunión íntima del Señor es con los que le temen, aquellos que tienen un temor santo de Dios, ¿verdad? Siempre vamos a tener ese tiempo devocional de entrar en oración, de tener comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque eso es algo que forma parte de la vida de un cristiano. El Espíritu Santo que está en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad, y Él nos va a llevar a la oración, a tener una relación personal con Él, ¿verdad? Aquellos que tenemos ese temor santo de Dios, ¿verdad? Ese respeto que Él se merece, nos va a llevar a que tengamos una comunión íntima con el Señor, y a nosotros es lo que realmente nos hace que el Señor nos dé a conocer, ¿no? Su palabra, ¿verdad? Cuando tenemos esa comunión, ese tiempo devocional, y el Espíritu Santo, cuando tenemos ese tiempo devocional, Él es el que se encarga, que está en nosotros, en iluminarnos para tener una conversión clara de las Sagradas Escrituras y podamos conocer cuál es la santa y perfecta voluntad de Dios, ¿verdad? Dice así, verso 15, mis ojos están siempre hacia Jehová, hacia el Señor, porque Él sacará de mis pies de la red, ¿verdad? Él reconoce, y mis ojos están siempre hacia el Señor, porque Él sacará de mis pies de la red. Nuevamente reconoce el salmista su confianza en Dios. El libro de Hebreos, el autor desconocido, dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Nuestros ojos siempre están mirando al Señor, ¿verdad? Ay de nosotros cuando desviamos nuestros ojos para mirar otras cosas que no debemos de mirar. Y cuando nuestros ojos se desvían a otros sitios y miramos a otras fuentes de este mundo, ahí es cuando realmente nosotros, pues de algún modo, contristamos, apagamos al Espíritu Santo, ¿verdad?
nos llenamos de inmundicia, porque las corrientes de este mundo están manchadas por el pecado, ¿verdad? Y eso nos lleva a que el Espíritu Santo que habita en nosotros lo apaguemos y lo contristemos. Cuando la Escritura nos dice en Efesios capítulo 4, no contristéis al Espíritu Santo, por el cual fuisteis sellados en el día de la redención, ¿verdad? Y nos insiste la palabra que no apaguemos al Espíritu. Entonces nuestros ojos tienen que estar siempre puestos en el autor y consumador de la fe, como dice aquí el salmista. Mis ojos están siempre hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Verso 16, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Aquí vemos cómo está pidiendo en oración al Señor protección, ¿verdad? Él reconoce que de algún modo está pasando por una situación complicada, quizá le quieren matar, le están persiguiendo, y él dice en el versículo 16, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido, ¿verdad? Está pidiendo protección. Las angustias de mi corazón se han aumentado, sácame de mis congojas. Qué mejor que clamarnos a Dios en medio de tiempos difíciles, porque sabemos que Él es fiel y justo y Él escucha nuestras oraciones si somos fieles a Él. Él nos sacará de esas situaciones de dificultad. Verso 18, mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira a mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Está pidiendo la protección de Dios en medio de una situación complicada. Guarda mi vida y líbrame. Verso 20, no sea yo avergonzado porque en ti confíe. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Dos cosas muy importantes que resalta aquí el salmista es la integridad y la rectitud. La integridad es ser una persona íntegra, ser una persona que realmente se puede confiar en ti plenamente, que eres una persona como cuando estás en tu trabajo y eres fiel a tu trabajo, no solamente cuando está el jefe delante, sino también cuando el jefe no está delante, eres fiel, eres una persona que lo que haces, lo que empiezas, lo terminas. Eso es una persona íntegra, ¿no? Una persona que se puede confiar en ti, ¿verdad? Y él reconoce de esta manera, ¿no? Él dice en el último versículo, penúltimo versículo, integridad y rectitud me guarden. Él pide a Dios, Señor, ayúdame a ser íntegro para contigo y ser recto, que me guarden, que tu integridad y tu rectitud me guarden, porque en ti he esperado, Señor. Quiero ser íntegro, quiero que tú, Señor, sea una persona íntegra para ti. Creo que todo cristiano debemos de ser íntegros, Señor, para Dios. Ser personas que el Señor pueda confiar en nosotros. Que todo lo que hagamos en nuestra vida secular seamos íntegros, en nuestra vida espiritual seamos íntegros. Que nos entreguemos al 100% al Señor. Y que seamos personas que andemos en rectitud, ¿verdad? La rectitud, la equidad delante del Señor. Que me guarden porque en ti he esperado. Amén. La rectitud y la integridad de Dios debe de estar en nosotros siempre, como dice aquí el salmista en oración, pidiendo protección. Verso 22, sálvame, redime, oh Dios, a Israel. Él pide por su pueblo de Israel, ¿verdad? De todas sus angustias. Parece ser que Israel también estaba siendo amedrentada a consecuencia de sus enemigos y él pide por su pueblo. Redime, oh Dios, a Israel, de todas sus angustias. Creo que debemos de también pedir por aquellas naciones que están pasando dificultad, que están pasando momentos difíciles. En nuestras oraciones no puede faltar estas tres cosas, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que tenemos un Dios todopoderoso. Por eso creo que nuestras oraciones en muchas ocasiones deben de estar dirigidas como salmista, ¿no? En pedir dirección, pedir perdón y pedir protección. ¿Por qué? Porque creo que tenemos un Dios grande, un Dios que podemos confiar en Él. Necesitamos la dirección de Dios, la confianza en Dios en medio de los tiempos difíciles. Necesitamos pedir perdón cuando pecamos, porque todos pecamos, aunque no somos practicantes del pecado, pero sí que pecamos de algún modo. Y a veces en medio de situaciones difíciles que podemos encontrar, necesitamos la protección y el refugio del Señor y seguir confiando en Él. Amén.
Pues nada, hasta aquí este salmo, que le hemos dado un poquito de cuerpo. Creo que es un poquito extenso, pero le hemos dado un poquito de forma, ¿verdad? Y un poquito interpretando los textos de manera llana, simple, sencilla, de manera que podamos también aplicarlo a nuestra vida, ¿verdad? Así que muchas bendiciones de paz de vuestro hermano Emilio. Si Dios lo permite, estaremos subiendo otro audio la próxima semana. Que Dios os bendiga mucho. Un saludo desde España y cuídense más en los tiempos que nos ha tocado vivir de nuevo con esta nueva ola que estamos aquí, parece ser que está afectando a Europa. Y bueno, esperemos que podamos ser guardados digamos que en el poder del Señor, ¿verdad? Y librados de todo lo malo. Pues nada, hasta la próxima, muchas bendiciones, que el Señor bendiga. Amén.